Bendiciones, hermanos, nos encontramos una vez más en la presencia del Señor para adorar y bendecir su santo nombre, para reflexionar en sus escrituras, en su palabra y abrir nuestro corazón al mensaje que Él tiene preparado. Yo te invito a que antes de que escuchemos esta predicación hagamos una oración, una pequeña oración, que cierres tus ojos allí donde te encuentras y digas: Señor, me presento ante ti hoy primeramente pidiéndote perdón por mis faltas, dándote gracias por tu grande amor, por tu grande misericordia. Dándote gracias porque cubres mi vida en esta hora, porque derramas tu Espíritu Santo aquí en donde me encuentro, porque vas a hablar a mi vida y yo voy a escuchar. Señor, abro mi corazón, me presento ante ti, me presento ante tu presencia, humildemente para oír tu voz, para recibir el mensaje que has preparado para mí. A tus pies pongo todas mis cargas, todas mis preocupaciones, todo mi cansancio y me declaro libre en tu presencia. Te doy gracias, Señor, porque tú me libertas, porque tú me sostienes, porque tú me llenas, porque tú me fortaleces. Gracias te doy por todo y en todo. Amén y amén. Y es hermoso poder darle gracias al Señor, poder declarar en su presencia y decirle: Señor, estoy abierto, mi corazón está abierto a ti, quiero escuchar tu voz, quiero escuchar el mensaje que tienes para mi vida hoy. El mensaje de hoy se titula Donde yo estoy y es un fragmento de la conversación que Dios tiene con Moisés. Yo te invito a que abras tu Biblia en Éxodo capítulo 24. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios del versículo 12 al versículo 18. Y dice así la palabra de Dios: El Señor le dijo a Moisés: sube al monte donde yo estoy y espérame allí, pues voy a darte unas tablas de piedra en las que he escrito la ley y los mandamientos para instruir a los israelitas. Espérenos en ese lugar hasta que regresemos. Aquí se queda Aarón y Hur con ustedes, y si alguien tiene algún problema, que se lo presente a ellos. Dicho esto, Moisés subió al monte, el cual quedó cubierto por una nube. La gloria del Señor vino a posarse sobre el monte Sinaí. Durante 6 días la nube lo cubrió, y al 7º día el Señor llamó a Moisés desde la nube. La gloria del Señor se presentó a los ojos de los israelitas como un fuego devorador sobre la parte más alta de aquel monte. Amén. Damos gracias al Señor. Y Él habla a nosotros. Él habla a nosotros así como en su momento habló con Moisés. Y nos dice: quiero traerte a mi presencia. Ahí es el lugar en donde yo estoy. Si nos ponemos a pensar, imaginamos aquella situación, venían de tiempos muy difíciles con todo el pueblo. Moisés tenía que acarrear con un pueblo muy rebelde y estaban dando vueltas, estaban pasando por una transición, por un proceso muy difícil. Habían pasado de ser esclavos a ser libres y tenían que aprender a vivir con esa libertad. Y aprender a vivir con la libertad que Dios nos da también es importante. Solemos enfocarnos en la liberación, que está perfecto, pero una vez que el Señor ya hizo ese trabajo por nosotros, Él ya nos libertó, nosotros tenemos la obligación de aprender, o el desafío de aprender a vivir con esa libertad que Dios nos dio. Roto el yugo del pecado, roto el yugo de la esclavitud, aprender a vivir como hijos de Dios libres. Y libertad no es libertinaje. Y esto es algo que pasaba mucho en el pueblo se confundía y creía que esa libertad era un libertinaje, y esto es lo que les hizo caer en los pecados que cayeron, que conocemos, y de alguna manera desafiar a Dios y recibir también la reprensión de Dios. Dios
sabiendo todo lo que pasaba y todo lo que iba a pasar, llama a su siervo para hablar al pueblo, para instruir al pueblo. Y le dice que va a darle unas tablas, las tablas que contendrían los mandamientos, que también son para nosotros. Pero primero le dice, quiero que vengas hasta donde yo estoy, que subas a ese monte donde está mi presencia. Yo voy a hablar con vos, yo voy a hacer algo con vos, pero le dice, espérame ahí. Muchas veces el Señor nos lleva a su presencia de maneras misteriosas y con desafíos, porque subir al monte Sinaí era un desafío. Él tuvo que subir a la parte alta del monte. Los montes en la Biblia representan lugares especiales, lugares de adoración a Dios, ¿sí? En la Biblia encontramos que en los montes el Señor se manifestaba a sus siervos. El pueblo de Israel consideraba a los montes como lugares sagrados, ¿sí? Como lugares propicios para la adoración, propicios para la conexión con Dios. Nosotros debemos estar dispuestos a subir al monte, a llegar al monte, para poder experimentar esa presencia de Dios, esa intimidad con Dios, para que Dios traiga bendiciones a nuestras vidas, produzca cambios en nuestra vida. Pero esa gloria de Dios debe activarse proféticamente a través del cumplimiento, de buscar, de anhelarle, de acercarnos a Él. En esta ocasión, Moisés sube al monte, dejando todo ordenado abajo, y dice que la gloria del Señor viene sobre ese monte, se posa sobre ese monte, y dice que aquel monte quedó cubierto como por una nube, ¿sí? Quiero que imagines ese lugar, ese momento. Y Moisés, ahí adentro de esa nube, adentro en ese monte, ¿sí? Viendo desde afuera esa escena enorme, pero también siendo parte de ella, tiene que esperar durante 6 días. Recién al 7º día, desde esa nube, el Señor lo llama a Moisés, a su presencia, nuevamente. Le dice, quiero que estés más cerca. Y dice que la gloria del Señor se presenta ante él y también a los hijos de Dios, ¿sí? También al pueblo de Israel. Y dice que el pueblo de Israel lo ve como un fuego devorador. Moisés entró en la nube, dice, y subió al monte, y allí se quedó durante 40 días y 40 noches en la presencia de Dios, en la presencia plena de Dios, llenándose de su luz, llenándose de su amor, recibiendo instrucción, recibiendo fortaleza. ¿Por qué el Señor nos da esta palabra hoy? Porque Dios nos está invitando a llegar al monte. Dios nos está invitando a llegar a su presencia. Y llegar a su presencia es un proceso. Una vez que recibimos esa libertad que Dios tiene para darnos y nos da, en el proceso en que aprendemos a vivir como hijos libres, tenemos que formarnos, tenemos que llenarnos de su luz, llenarnos de su amor. Y para eso necesitamos responder a su voz. Cuando Dios habló a Moisés, Moisés se puso a escuchar a Dios y estuvo dispuesto a hacer lo que Dios le dijo. No le dijo, si me querés hablar, ¿por qué no me hablas desde acá? Mirá que voy a tener que subir hasta el monte. No, le dijo, bueno, está bien, voy, ¿sí? Subió. Y eso es lo que tenemos que hacer. Muchas veces el Señor nos dice, yo quiero obrar en tu vida, pero tenés que llegar a la iglesia. Yo quiero orar en tu vida, pero tenés que ir a la reunión de oración. Yo quiero orar en tu vida, pero tenés que estudiar de mi palabra, porque conocerme a mí es conocer mi palabra. El Señor nos dice, yo quiero obrar en tu vida, pero tenés que recibir la administración cuando te oramos. El Señor te dice, yo quiero obrar en tu vida, pero tenés que buscarme. No solamente llegó a su presencia, sino que tuvo que esperar allí. Y muchas veces, hermano, hermana, nos va a tocar esperar en la voluntad de Dios. Llegamos a ese lugar donde vemos la presencia del Señor, donde sentimos la presencia del Señor, pero el Señor nos dice, yo tengo más, yo quiero darte más, yo quiero hacer más cosas. Tuvo que pasar 6 días sin entender bien qué era lo que pasaba, solo allá arriba en la montaña. Tuvo que reencontrarse consigo mismo para también poder reencontrarse con Dios. Pasados esos 6 días, al 7º el Señor los llama
Y él tuvo que animarse a llegar a la presencia de Dios, prepararse, santificarse para estar en la presencia de Dios. Y ahí pasó 40 días y 40 noches en presencia del Señor. En Isaías capítulo 2, versículo 3 dice la palabra del Señor: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Amén. Hermano, hermana, tenés que llegar a la iglesia, tenés que llegar al monte de Dios, tenés que animarte a orar, tenés que involucrarte, tenés que ayunar, tenés que buscarle, tenés que cumplir con sus mandamientos, no dejar que la avaricia, que la pereza, que el orgullo, que la vanidad te cieguen. La bendición de Dios, la unción de Dios, el poder de Dios ya se desató sobre tu vida, sobre tu familia. Dios ya decretó esa libertad, pero ahora quiere enseñarte sus caminos, quiere enseñarte por qué senda ir, quiere enseñarte cuáles son los mandamientos para que los cumplas. Tenés que subir al monte, tenés que ir a su presencia. A veces pasamos por estancamientos espirituales o estancamientos en nuestras vidas, en nuestros proyectos, y no entendemos por qué. Y el Señor nos dice: es porque no estás llegando al monte, porque no estás llegando a mi presencia, porque no te estás conectando plenamente con mi presencia. Entras como en una meseta espiritual. Es necesario que busques más, que anheles estudiar de su palabra, que digas: bueno, Señor, yo quiero aprender. Y no conformarme con solamente ir y escuchar, sino preguntar, indagar, leer. Ir a congregarme y decir: Señor, yo quiero alabarte fuerte, quiero recibir de tu presencia, quiero que hagas vibrar mi interior, quiero que sueltes las cadenas, quiero escuchar cada palabra de la predicación porque sé que es un mensaje preparado para mí. Quiero recibir ministración, quiero ser lleno. Tenemos que aprender a llegar a su altar, aprender a llegar a sus atrios, postrarnos allí. Moisés tuvo que subir, tuvo que atravesar distintas circunstancias difíciles para estar ahí. Pero yo calculo que sin importar lo difícil que puede haber sido llegar a ese lugar, teniendo una edad avanzada como la tenía, estando cansado como estaba y con todas las preocupaciones y problemas que tenía, sin duda alguna yo puedo decirte que cuando Moisés se encontró ahí arriba, con esa nube, con esa presencia de Dios frente a él, dijo: todo valió la pena. Todo valió la pena porque te tengo acá, porque estás conmigo. Y eso es lo que sucede con nosotros cuando nos presentamos ante Él. El Salmo 84, versículo 10 dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Amén. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Así tenemos que vivir, anhelar su presencia. El monte es ese lugar donde Dios comienza nuevamente con nosotros. El monte de Ararat, por ejemplo, que nos cuenta en Génesis capítulo 8, es aquel lugar donde todo comenzó nuevamente, donde dice que reposó el arca. El monte de Moriah, donde Jehová dijo: te voy a proveer. Moriah, Jehová Jireh, donde entregó provisión para nosotros. El monte fue ese lugar en donde el Señor aclaró su ley, estableció su ley, dijo cómo debíamos seguir, qué debíamos hacer. El monte es ese lugar de revelación, como el monte de Efraín. Es el lugar de promesa, es el lugar de
de encuentro con Dios, es ese lugar de cumplimiento de sus promesas. Cuando Dios nos dice, yo quiero que llegues al monte, nos está diciendo, yo quiero que te acerques a mi presencia porque yo quiero proveerte, porque no quiero que tengas temor, porque nada te ha de faltar, yo te voy a sustentar. Pero te quiero enseñar mi camino. Quiero que cumplas mi ley. Quiero que te refugies en mi gracia. Quiero que te llenes del poder de mi amor. Quiero que me pongas en primer lugar a mí. Conocer de su palabra, anhelar de su palabra, es conocerle a Él. Y ese lugar de oración, ese lugar de alabanza, ese lugar de amor, es al que Él nos está invitando a llegar. Cada vez que llegamos a su casa, cada vez que nos hincamos a orar delante de Él, cada vez que clamamos a Dios en intimidad con Él, Él nos acerca a su presencia. Debemos buscar estar en santidad. Dice que sin santidad nadie le verá a Él. Debemos buscar en santidad, debemos buscar la revelación de parte de Dios. Porque Dios nos dice, es necesario que llegues al monte, es necesario que llegues a mi presencia, porque el Señor nos pide, porque Él quiere que rompamos con la pereza, que rompamos con la avaricia. Él puso su ley, Él instituyó cada cosa con el objetivo de que nosotros venciéramos el pecado, que ya Jesús venció por nosotros, que nosotros recibiéramos esa victoria, que mostráramos obediencia y amor a Él, gratitud a Él. El pueblo tenía muchos problemas cuando Moisés subió. Y seguramente hubo muchos de los que quedaron abajo, y es más, hicieron iniquidad, dice el Señor, que criticaron a Moisés por subir ahí, en medio de una situación tan difícil. Pero lo que Moisés estaba haciendo era pelear la buena batalla por todos. Cuando te critiquen por pelear la buena batalla, cuando te señalen por pelear la buena batalla, aférrate más a Dios, decirle, Señor, yo voy a buscarte porque sé que en tu casa, que en tu presencia es donde está la solución. Cuando atravesamos por esos momentos en los que es necesario para nosotros tomar decisiones, podemos actuar como actuó el pueblo de Israel, que dice, cuando leemos todo Éxodo 20, nos relata que se pusieron desde lejos, no quisieron escuchar la palabra de Dios, murmuraban, tenían temor. O podemos actuar como actuó Moisés. Moisés se animó, Moisés se acercó, y dice la palabra que no hubo otro como él. Es necesario tener una fe fuerte, una fe grande, esa fe que genera milagros. Anhelar la unción del Espíritu Santo, entender que Dios no es mentiroso y que sus promesas siguen firmes para nosotros. Dios nos está diciendo venid. Dios nos está invitando a subir. Dios nos está invitando a llenarnos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ese regalo que Dios nos dio. Es ese regalo que Dios nos dio, una parte de Él para que viviera en nosotros. Para que produjera en nosotros un carácter conforme a Él. Para que nos enseñara. Para que nos calmara. Para que nos ministrara. El Espíritu Santo es ese que nos ayuda en nuestra debilidad, ese día en que estamos tristes, que estamos débiles, que no sabemos hacia dónde ir. Es esa voz que clama por nosotros y que nos dice, no bajes tus brazos,
El Espíritu Santo es el mismo que hoy te está hablando a través de esta predicación, a través de este mensaje. Yo no te conozco quizás, o no sé cuál es la situación que estás atravesando, pero Dios te conoce y Dios te está hablando. Y vos lo estás sintiendo en este momento. El Espíritu Santo es ese que nos ayuda y nos fortalece, como dice Romanos 8:26, Él es el que nos ayuda en medio de nuestra debilidad. Ese que nos guía cuando nos falta entendimiento. ¿Qué nos separará del amor de Dios? Nada puede separarnos de un amor tan grande si decidimos aferrarnos, porque incluso la muerte trató de separarnos y no pudo. Cuando nuestros corazones le buscan, le anhelan. Dice que cuando nosotros buscamos, encontramos. Cuando estés atravesando por un periodo difícil, cuando te esté costando subir a ese monte, busca llegar a su casa, busca recibir de su presencia, busca cantarle, alabarle al Señor, declarar lo contrario a lo que sea que estés viviendo. Busca cumplir los mandamientos, sé estricto con vos mismo. Decide en qué estoy faltando y por qué lo estoy haciendo. Cuando nosotros nos bautizamos, se nos dan a conocer cuáles son los mandatos, cuál es la escritura del Señor, qué es lo que Dios pide que hagamos por amor. Cambia tu enfoque, déjate de pensar como un hombre terrenal y empezá a pensar como un hombre espiritual, para que el poder sobrenatural de Dios se desate sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu salud, sobre tu economía, sobre tus sueños. Pasa tiempo de oración con Él, pasa tiempo real de oración con Él, tiempo dedicado en oración a Dios. Aprovechar las reuniones de oración de la iglesia, los montes de oración. Llega a su presencia, ese es un lugar de poder. Pero ¿cómo debemos llegar al monte de oración? Debemos llegar al monte de oración con sed. Debemos llegar al monte de oración con ganas, arrodillarnos, clamar, dejar de pensar en lo que pasa en el que está al lado nuestro y enfocarnos en su presencia, en que ahí frente nuestro tenemos la presencia de Dios. Clamar a Él, no solo por nosotros, sino interceder también por aquellos que lo necesitan. Debemos escuchar de su palabra, debemos escuchar cada predicación. Hoy en día tenemos la facilidad con la tecnología de canales de YouTube, como por ejemplo el nuestro, en el que podemos escuchar 1 y 1000 veces cada palabra, cada predicación, y en cada una de ellas el Señor nos habla. Que podemos llegar a la iglesia, que es tan importante, la congregación, y edificarnos unos a otros. El Señor está haciendo un llamamiento. El Señor está haciendo un llamamiento. Él está llamando a que lleguemos a Él. Así como llamó desde la zarza ardiendo. Y su siervo le respondió: heme aquí. Así te está llamando. Muchas veces vas a tener que atravesar por actividades que te cuesten un poco más, o sacrificar tiempo o actividades que te gusten hacer por ir a la iglesia o a su casa, o por quedarte haciendo oración. Pero yo te aseguro que si estás en donde Dios te pide que estés, en el momento en que Dios te pide que estés, todo el resto de tu semana se va a multiplicar, se va a llenar, y el tiempo va a rendir más. Anhela de Él, lleva de su palabra. Hablarle a cada persona que te encuentres y decirle: sabes que Dios está haciendo cosas grandes, poderosas, porque en mí lo hizo. No bajes los brazos. Llénate de su unción. Dios te está llamando para que tengas intimidad con Él, para que te llenes de Él, para que estés cerca de Él, para que hables con Él. Decirle: Señor, heme aquí. Quiero oírte.
quiero recibir de ti. Quiero llevar mi clamor ante ti. Hoy experimentamos un poco de esto que Moisés experimentó aquel día. Llegamos a su presencia, subimos a ese monte, estuvimos ahí frente a esa nube y nos llenamos de su paz. Pero como les decía hoy, cuando nosotros somos libres, cuando nuestra mente se despeja, cuando nuestras cadenas son rotas, el enemigo busca encadenarnos nuevamente, busca atacarnos, busca robarnos esa paz. Y eso depende de vos. Decirle, Espíritu Santo de Dios, ayúdame, enséñame a caminar en libertad de tu mano. Dirigí mis pasos, guíame y llévame a tu presencia. Dios te está fortaleciendo, te está llenando con su paz, con su amor, pero te recuerda su llamado. Estamos aquí por Él. Él decidió que hoy abriéramos nuestros ojos. Él decidió que hoy camináramos con propósito. Él decidió que nos cruzáramos a cada persona que nos cruzamos. No dejes de hablar de Dios. No dejes de buscar de su palabra. No dejes de llenarte de Él. No dejes de cada día buscar estar en su presencia, subir a ese monte, ese encuentro con Él. Dios te está esperando. Dios te bendiga. Te saludo con la paz del Señor y espero que esta palabra haya sido de provecho para tu vida.